Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y dice la palabra de Dios que cuando está reunido el pueblo de Dios, ¿verdad? Él derrama su aceite, es como un gran gozo, ¿verdad? Así que damos gracias al Señor por eso. Y este es el día que Él ha hecho y nosotros nos gozaremos y nos alegraremos en Él. En esta mañana tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes. Agradezco la invitación del pastor y vamos a hablar de un tema que yo considero que es de suma importancia, como todos los temas de la palabra del Señor. Yo quiero hacer un acercamiento. Hace 2 semanas, estábamos celebrando, recordando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos, ¿verdad?, que el Señor vive y que la muerte no lo pudo detener, pero que Él entregó su vida, ¿verdad? Él se entregó todo por nosotros. Así que hacíamos recordar de eso. Y la semana pasada se predicaba acerca de que no todo quedó en la muerte, no todo quedó en la resurrección, sino que continúa. Y continúa como nuestra fe frente justamente a ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nuestra fe al saber que nosotros vivimos con un Dios que está vivo, ¿verdad? Y seguimos un Dios que está vivo. Y hoy yo quiero decirle, y no todo queda allí. De hecho, toda esta historia de la muerte y la resurrección de Cristo no quedó allí. Y eso nos lo enseñan los evangelios. Así que yo quiero decirle que la historia continúa, y la historia continúa todavía en el siglo XXI. Yo quiero hablar en esta mañana acerca del Pentecostés, una configuración de una nueva humanidad. Ahora, ¿cuántos han configurado su teléfono en algún momento? ¿Cuántos han configurado su computadora en algún momento? Por lo general, queridos hermanos, nosotros configuramos el celular o configuramos la computadora. A veces automático, el mismo sistema lo hace, pero a veces también lo hacemos nosotros porque cuando nosotros configuramos es para tener el equipo actualizado, es para que el equipo funcione mejor. Pues yo quiero decirles que Dios también tiene sus configuraciones. Y lo ha hecho desde esta historia que vamos a hablar del día de Pentecostés y sigue configurando, actualizando el pueblo de Dios. Y antes que nosotros pensáramos algo, quiero decirles que ya el Señor tiene el cuadro completo. Así que Él sabe lo que hace. Y antes de Jesús ascender a los cielos, Él deja preparado a sus discípulos diciéndole, es necesario que yo me vaya y ustedes se van a quedar aquí y van a esperar porque viene algo bueno. Entonces es la llegada nada más y nada menos que la configuración de algo bueno. Vamos a leer entonces en el libro de Hechos. Nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2, y yo quiero pedirle que usted busque el libro de Hechos, capítulo 2, y vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 5. Versículo 1 al versículo 5. ¿Qué tal si se pone de pie, ya que hoy estamos en un buen ejercicio, ¿verdad? De pararnos y levantarnos. Así que vamos a leer Hechos 2 del 1 al 5. La versión que ustedes ven en la pantalla es la versión de Nueva Traducción Viviente, pero usted la puede leer en la versión que usted tiene. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos. ¿A dónde? En el mismo lugar. Y de repente vino del cielo como un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos, ¿qué cosa? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu le concedía expresarse. Y estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Señor, en esta mañana damos gracias y presentamos este tiempo de tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo
trate con cada uno de nosotros. Abre los oídos, abre la mente, abre el entendimiento. Que tu palabra en esta hora produzca, Señor, la acción por la cual tú la estás enviando, Dios. Que dé fruto, más fruto y mucho fruto. Y que en esta mañana tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento, hermanos. Bien, nosotros comenzamos este texto de Hechos 2. Comenzamos viendo que Jesús dijo, o más bien el texto dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. La pregunta es, ¿por qué ellos estaban juntos en el mismo lugar? Y el pasaje que usted está viendo en la pantalla da colación a eso. Jesús, yo voy a basarme en la narración que hace Lucas, porque Lucas es el autor del libro de Hechos que nosotros estamos leyendo y es el autor del Evangelio de Lucas. Y cuando usted lee Lucas capítulo 24, Lucas narra de la muerte, la resurrección y narra cuando Cristo asciende, pero no sin antes aparecérsele a sus discípulos. Y antes de aparecérsele, él le dice que fueran a Jerusalén y allí esperaran porque vendría el Espíritu Santo. Luego, cuando nosotros leemos Hechos 1 prácticamente no es igualito, pero es la misma narración donde Lucas registra la muerte de Cristo, registra que resucitó y se le apareció a mucha gente, y registra que Cristo asciende a los cielos. Pero antes de ascender, en el versículo 4, él dice, cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús le advirtió que debían de quedarse en Jerusalén. Jesús le está diciendo, ustedes quédense en Jerusalén, tienen que esperar, viene algo, tienen que estar allí, ¿verdad? Y ellos obedecieron al Señor y una de las cosas que Jesús le dice es que Juan bautizó con agua. Pero ¿cómo serían bautizados ellos? Serían bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, para eso ellos estaban reunidos. Estaban reunidos orando, ellos no sabían qué era lo que iba a pasar, pero lo que sí sabemos es que estaban allí unidos, estaban allí orando, estaban allí en obediencia al Señor, estaban allí en una expectativa que no se sabía bien. Yo no sé si ellos entendían lo que Jesús le estaba tratando de decir, pero allí estaban. Ahora, llegó el día de Pentecostés. Y aquí de repente, por si usted no sabe por qué de repente nosotros nos decimos pentecostales, pues desde aquí viene la historia. Por si usted no sabía por qué algunas iglesias son iglesias pentecostales. Entonces el día de Pentecostés, que no era nada más y nada menos que una fiesta judía, una fiesta que se celebraba, y eso era lo que significaba Pentecostés. Pente es de penta, 5, ¿verdad? 50 en este caso, 50 días después de la Pascua. Y esa era una fiesta, los judíos tenían muchas fiestas, pero habían 3 fiestas obligatorias. Y una de las fiestas obligatorias, además de la Pascua, era el Pentecostés. Por eso es que el día de Pentecostés había tanta gente en ese lugar, en Jerusalén, porque habían venido los judíos que estaban esparcidos. Los judíos en ese entonces estaban en diáspora, estaban esparcidos en muchas ciudades. Y habían crecido en esas ciudades donde estaban esparcidos. Y habían aprendido el idioma de esas ciudades donde ellos vivían. Entonces ellos iban a Jerusalén para celebrar esta fiesta el día de Pentecostés. Ahora, ¿qué pasa el día de Pentecostés? ¿Usted sabe qué pasó? ¿Qué pasó el día de Pentecostés? Ok, vamos entonces en esta mañana a pensar un poquito, queridos hermanos, qué debe significar Pentecostés para nosotros hoy. En ese entonces, Hechos 2 nos habla que llegó, hubo una llegada. Para mí, yo le digo, en un momento prediqué sobre esto, yo dije, la llegada del ignoto. Ahora usted dirá, ¿qué es eso del ignoto? ¿Viene del programa Mente Criminales? No.
Cuando nosotros revisamos qué es un ignoto es algo desconocido, es algo que no se ha dado todavía a descubrir. Y como todavía no se ha dado a descubrir y es algo desconocido, no se puede comprender bien. Entonces, hasta ese momento, el Espíritu Santo no podían tener una buena comprensión porque era algo desconocido para ellos. Todavía no lo habían descubierto. Pero ese día, cuando estaban orando en la mañana, el texto bíblico que acabamos de leer dice que se apareció, ¿verdad? Y hubo como un viento y hubo como lenguas repartidas sobre las personas y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y la gente que estaba ahí decía, ¿qué está pasando? Esta gente está rara. Si usted lee todo el capítulo 2, que no lo vamos a hacer porque es muy largo, la gente comenzó a decir, esta gente está borracha, ¿qué le está pasando? Pero otros decían, esta gente está hablando la lengua que nosotros sabemos. ¿Cómo es posible si ellos no hablan esa lengua? Porque se apareció, hubo una manifestación especial y es la llegada del Espíritu Santo. Y de ahí es lo que se conoce como el día de Pentecostés, lo que pasó el día de Pentecostés. La pregunta es, ¿qué significó Pentecostés? ¿Qué significó esa llegada para aquellas personas en ese momento? ¿Y qué debe seguir significando Pentecostés para nosotros hoy día? Yo quiero decir 3 cosas específicas que pasó a partir de ese día de Pentecostés. La primera, hubo un nuevo comienzo. Hay una nueva era que entra con la llegada del Espíritu Santo. Una nueva era que no se había dado antes de ese momento. Y quiero decir que el mismo Jesús promovió esto. Cuando nosotros leemos Juan capítulo 14, 15 y 16, si hay algo que Jesús comienza a enseñar a sus discípulos es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. Y yo voy a morir y me voy a sufrir y ustedes van a pasar persecución, pero es necesario que yo me vaya. Y a la par le decía, y vendrá otro. Y la palabra griega que se usa cuando Jesús habla de otro, dice otro igual a mí. Otro igualito que yo. Entonces, queridos hermanos y hermanas, cuando nosotros hablamos de Pentecostés, estamos hablando de la culminación de un proceso que es el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra. Hago la aclaración. El ministerio de Jesús aquí en la tierra. Ya Jesús había terminado su trabajo aquí en la tierra. Había vivido, había hecho ministerio, murió por nosotros y resucitó y preparó a este cuerpo de discípulos que iban a seguir llevando la posta hacia adelante. Así que Pentecostés es la terminación de un periodo y el inicio de una nueva era. ¿Y cuál era esa nueva era? Mire, esa era no estaba pensada en ese momento. Fíjese lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 16. Recuerde que los evangelios son escritos muchos años después de la llegada de Jesús. Y cuando Lucas escribe ambos tomos, Lucas y el libro de Hechos, Lucas lleva un hilo conductor y el hilo conductor es todo el ministerio de Jesús, pero cuando llega a Hechos, ese era como digamos la cereza en el pastel y era la culminación, la cumbre de todo ese trabajo que había hecho Jesús, la llegada del Espíritu Santo. Hermano, ¿quién es el Espíritu Santo? El Paracleto. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Consolador, el que nos guía toda la verdad. ¿Quién es el Espíritu Santo? Algunos creen que el Espíritu Santo es un poder, una energía, y así mucha gente cree, la energía es el poder. Quiero decirle, hermano, que entre tantas cosas que nos enseña la palabra de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad y trabajó desde el inicio, desde la creación en Génesis 1, en medio del caos, en medio del desorden, se movía el Espíritu de Dios.
Y el Espíritu de Dios está a través de toda la Biblia. Es Dios y trabajó con Dios Padre y sigue trabajando con Dios Hijo a través de la palabra. Esta era la era del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento fue, entendamos esto todo en su globalidad, hermano, porque Dios sigue operando igual. Fue la época de Dios Padre. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, los evangelios, era la era de Jesús, el ministerio de Jesús, pero en ese momento de Pentecostés comenzó la era del Espíritu Santo que sigue hasta los días de hoy. No ha terminado esa era, no ha acabado la era del Espíritu Santo, fue algo nuevo. El Pentecostés para los discípulos fue la culminación del ministerio de Jesús. Y la ascensión de Jesús puso punto final a la historia, al ministerio de Jesús aquí en la tierra y comienza la era del Espíritu Santo. Ahora, queridos hermanos, Pentecostés es un comienzo nuevo. Es decir, que si antes Jesús estaba con sus discípulos y solo podía estar con ellos, ahora el Espíritu Santo está con sus discípulos aquí, está en la iglesia que está alabando a Dios allá en Río Abajo, está en la iglesia que está alabando a Dios allá en Brasil, está en la iglesia que están alabando a Dios allá en Turquía, y el Espíritu Santo está ahí en ese mismo lugar. Es por eso decía Jesús, es necesario que yo me vaya, porque yo solamente por su humanidad estoy limitado a estar aquí en esta temporalidad, en este momento, en este espacio, ¿verdad? Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él va a estar con cada uno de mis discípulos. Él va a caminar con cada uno de mis discípulos, porque ¿sabe qué? El Espíritu Santo, aquellos que han creído en Jesús, ¿dónde está? A ver, mucha duda. ¿Dónde está? Está dentro de usted. Usted ha recibido poder y no es cualquier poder. Es el poder que está en usted operando para que se haga la obra de Dios en cada uno de nosotros. Esa es la importancia de esta nueva era, querido hermano. La era del Espíritu Santo. Un nuevo comienzo, una inauguración. La obra de Dios en la vida de cada uno de sus discípulos. Entonces, fue Pentecostés que los discípulos recibieron los beneficios del ministerio, de la muerte y la resurrección de Cristo. Y esto es importante que lo entendamos, hermanos. No es que la muerte no fue en vano. No es que la resurrección de Cristo fue en vano. No es que la ascensión de Cristo fue en vano. Pero si el Espíritu Santo no produce en nosotros arrepentimiento, si el Espíritu Santo no produce en nosotros fe, si el Espíritu Santo no produce en nosotros que creamos que Jesús murió y resucitó por nosotros, nada va a pasar en el corazón de la persona. No hay nuevo nacimiento, no hay regeneración. Por lo tanto, sin la llegada del Espíritu Santo, todo lo que Jesús hizo, todos los beneficios por los cuales Jesús trabajó, no se hubieran hecho tangibles. Hermano, ¿usted cree que cuando usted creyó en Jesús porque usted era más inteligente que otro? Usted creyó en Jesús porque el Espíritu Santo le dio convicción de pecado. Así dice la palabra. ¿Usted cree que camina con Jesús por su propia fuerza? Usted camina con Jesús porque sí, usted pone de su parte, pero porque el Espíritu Santo le da esa fuerza. ¿Cuántas veces nos hemos levantado diciendo, hoy voy a tirar la toalla, verdad? Pero de repente comenzamos a leer la palabra y como el Espíritu Santo trabaja mancomunado con la palabra de Dios, comienza a cambiar la perspectiva. Comenzamos a ver las cosas de otra manera. Comenzamos a sentirnos fuertes. No sabemos qué pasó, pero algo pasó. O de repente usted dice, ay, ya, esta lucha es fuerte. Y ¿sabe qué? Hay un hermanito allá orando por usted, aunque usted nunca lo sepa. Y eso, Señor, y comienza entonces el Espíritu Santo a operar en su vida, aunque tú no lo sepas.
Porque esa es la labor del Espíritu Santo. Esta es la era del Espíritu Santo, hermano. Los que tenemos muchos años de caminar con el Señor, no estaríamos aquí si no es por la gracia y la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. El crecimiento, la madurez, el desarrollo no fuera posible si no es por la obra del Espíritu Santo en su vida. Por eso tenemos que pedir que el Espíritu Santo esté haciendo, operando en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro país, en la comunidad. Que el Espíritu Santo haga esa obra que hizo un día en la vida de los discípulos, pero que siga siendo en la vida de los discípulos del siglo XXI. Esto es importante, hermanos. Sin el don del Espíritu Santo, todo carece de valor. Por eso el Señor dijo, es necesario que se queden ahí, porque van a recibir el Espíritu Santo. ¿Ok? Y aquí tenemos un personaje que vemos esa obra, nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Cuando nosotros leemos el apóstol Pablo era un religioso de la época. Era un fariseo, era alguien que creía que él estaba haciendo las cosas que agradaba a Dios. Y entre las cosas que él hizo fue perseguir a la iglesia, aquellos del camino que estaban comenzando a seguir a Cristo. Y él dice, esta gente me cae mal, esta gente hablan de un Cristo, yo los voy a aniquilar. Y comenzó a perseguirlos. Esteban, él estuvo ahí ante la muerte de Esteban. Se creen muchas cosas que Pablo ahí hizo con relación a la muerte de Esteban. No nos vamos a estacionar ahí, pero él creía que estaba haciendo lo correcto. Y de camino a Damasco, se cayó de donde iba montado. Y una voz le habló, ¿verdad? Y hubo un resplandor y algo pasó. Y entonces Pablo queda ciego, pero Pablo comienza a hablar con Jesús y le dice, ¿quién eres? Y Jesús le dice, yo soy a quien tú persigues. Y le dijo qué tenía que hacer y Pablo se fue ahí y estaba orando. Me imagino que no entendía toda la confusión que tuvo que haber en la vida de Pablo, pero estaba el Espíritu Santo obrando ahí con Pablo, aunque el texto bíblico no lo diga. Y luego el Espíritu Santo se acerca a otro hermanito y el Señor le dice a ese hermanito, Ananías, vaya y ore por Saulo. Hermano, ¿tiene usted a alguien así que le cae mal? No debería. No deberíamos tener así como que esta persona me cae mal. Pero yo tengo que confesar, hermano, que a veces hay algunos personajes públicos que yo, cuando me mencionan esos personajes, yo digo, oh Dios, misericordia. Sobre todo pensar de que pueden volver a la política, a dirigir el país hasta que se me revuelve todo, ¿verdad? Así que piensa en alguien así. Y le dice el Espíritu Santo, vaya y ore por Saulo. Y Señor, pero ese es el que persigue a la iglesia. Y si me agarra a mí, me mata mientras yo voy allá. ¿Y sabe qué? Se requiere ante la presencia de Dios y el trabajo que hace Dios en nuestra vida, obediencia. Así como vemos que los discípulos obedecieron a Jesús cuando le dijo, vaya y quédense ahí, que no sabe, usted no sabe que va a llegar, pero va a llegar, ¿verdad? Y ellos obedecieron. Y llegó Ananías y llegó donde Saulo y le dice, ¿sabe cómo le dijo Ananías a Saulo? Hermano Saulo. El Señor me ha enviado para que tú recobres la vista. Pero no solamente le dijo eso, sino le dijo también, y tú serás usado por el Señor. Y en ese momento Saulo recobró la vista, ¿verdad? Y desde ese momento caminó con el Señor. ¿Sabe qué hace la presencia del Espíritu Santo hoy día en el mundo y en la iglesia? Regenera. Uno de los mayores atributos del Espíritu Santo es que es dador de vida. Él se caracteriza por dar vida y le dio vida a Saulo y le dio nuevo comienzo, nueva oportunidad. Y
Y queridos hermanos, el Señor nos da nuevo comienzo, nuevas oportunidades. Estamos en la era del Espíritu Santo. Y aquellos que están visitándonos en esta mañana, el Espíritu Santo quiere hacer una obra hermosa en ti. Y ese nuevo comienzo, así como lo hizo en Pablo, también lo quiere hacer en tu vida. Quiero decirles que fíjese que esta llegada del Pentecostés es tan especial, hermanos, porque hay un contraste entre el Pentecostés y la Torre de Babel. Aquellos que han escuchado la historia de la Torre de Babel, el hombre dijo, ay, nosotros vamos a llegar hasta el cielo con un edificio, vamos a construir una torre. Ignorancia, hermano, porque hoy día, aunque tenemos rascacielos en muchos países, ni se acerca a lo que es la atmósfera celeste, ¿no? Pero ellos decían, vamos a llegar hasta el cielo. ¿Y sabe que eso produjo? Confusión. Comenzaron a hablar todos en diferentes lenguas y produjo confusión. Pero el día de Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, aunque muchos comenzaron a hablar en diferentes lenguas, se habló un solo mensaje y todos pudieron entender ese mensaje. Cristo murió y resucitó y vino a salvarte a ti. ¿Quieres ser Señor de tu vida también? Por eso el Pentecostés deja por el piso la Torre de Babel, porque el Pentecostés fue el alza del orgullo del ser humano, la Torre de Babel. Pero el día de Pentecostés, el que se glorificó y levantó ahí la bandera fue el Espíritu Santo. Nuevo comienzo produjo la llegada del Espíritu Santo, pero también la llegada, lo segundo, para aquellos que están tomando nota, lo segundo que produce la llegada del Espíritu Santo es una nueva comunidad. Sí, así como produce nuevas personas, produce nueva comunidad. Y vamos entonces a leer lo que dice el versículo 14. ¿Me acompañan? ¿Me acompañan? ¿Sí? Bueno, dice Hechos 2:14, entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo en voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Esto no es tan borracho, porque como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es el anuncio del profeta Joel. Y con eso yo quiero decir, no vamos a leer lo que dice el profeta Joel, pero cuando usted lee Joel 2 y leemos, así lo pudo entender, así se lo hizo entender el Espíritu Santo a Pedro. ¿Y sabe lo que significaba esta profecía? Esta profecía decía, y en los posteros tiempos sus hijos profetizarán. Los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán, los siervos y las siervas serán llenos del Espíritu Santo. ¿Usted sabe lo que está significando esa profecía? Está diciendo que con la llegada del Espíritu Santo será para hombres, será para mujeres, será para jóvenes, será para adultos, será para esclavos. No había nada que limitara la presencia del Espíritu Santo. No hay nadie excluido de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de las personas. Y eso es lo que estaba diciendo Pedro. Aquí ustedes están viendo que se cumple la profecía del profeta Joel. Y eso comienza a producir una nueva comunidad. Antes de avanzar con esto de la nueva comunidad, yo quiero aclarar dos cositas importantes con la llegada del Espíritu Santo. Y es lo que pasa con esta nueva comunidad. El Espíritu Santo produce transformación. Dígale al que está a su lado, el Espíritu Santo produce transformación. Porque esta gente ya Jesús había trabajado. Pero hermanos, nosotros tenemos un Pedro que estuvo caminando por Jesús por 3 años. Y Pedro, el día que encarcelaron a Jesús, estaba ahí cerca y él le había dicho a Jesús, yo voy contigo hasta la muerte.
Y cuando ahí estaba preso Jesús, comenzaron a decirle, tú eres de ese grupo. Oh, tú hablas como él. Y él, dice el texto bíblico, lo negó ¿cuántas veces? 3 veces. Y la tercera se desmoronó. No pudo. Pero Jesús estaba ahí, estuvo con él 3 años. Pero hermanos, aquí, cuando llega Hechos 2, con la llegada del Espíritu Santo, dice que Pedro se levantó y a voz en cuello comenzó a decir, ay hermano, no, aquí esto no es cosa de borrachera, apenas son las 9 de la mañana. Esto es algo diferente, aquí se está cumpliendo lo que dice la Escritura. ¿Quién le dio esa fuerza a Pedro? ¿Quién le dio ese poder a Pedro? Hermano, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya comenzó a obrar el poder de transformación en la vida de Pedro, porque el Espíritu Santo opera transformación individual y comunitaria. Entonces, eso es lo que significa. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ahora, por eso quería aclarar esto, porque luego se habla mucho en el texto bíblico, seamos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Que voy a abrir y me van a agregar como una jarrita. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, hermanos. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo no tiene que ver únicamente con que usted tenga el don de hablar en otras lenguas. Yo quiero decirles que hay personas de otras fe, de otras comunidades de fe, que no hablan en otras lenguas, pero han creído en Jesús. Y como han creído en Jesús, ellos han sido sellados con el Espíritu Santo. Y son hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Tenga eso claro, porque nosotros podemos hablar muchas veces en otras lenguas. Y hermano, ojalá usted anhele el don de hablar en otras lenguas. La semana pasada orábamos por eso y hay que seguir orando por eso. Pero quiero decirle que yo lo puedo hacer y no necesariamente estar llena del Espíritu Santo, porque es un don que ya Dios me dio. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo es estar sujeto constante y diariamente a la voz de Dios, a la enseñanza de su palabra y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros somos capaces de orar, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad en vez de la mía, usted está orando conforme al Espíritu Santo. Eso muestra que usted está lleno del Espíritu Santo, nuestra sujeción a la palabra. Y eso quería aclararlo. Y esta comunidad fue llena del Espíritu Santo. Entonces, primero, el Espíritu Santo es para toda la humanidad, como decía con la profecía de Joel. Pero fíjese cuántas personas comenzaron a formar parte de la iglesia. Según lo que dice el pasaje, ¿cuántas personas se añadieron a la iglesia, hermano? ¡Wow! Esos sí son buenos sermones. No. Hermanos, se agregaron como 3,000 personas, comenzaron a ser parte de la iglesia. Y comenzó la iglesia. Hay muchos teólogos, aquí no nos vamos a poner a debatir esto, pero para muchos teólogos el inicio de la iglesia comienza el día de Pentecostés. El inicio de la iglesia inaugura no solo una nueva era, sino que inaugura una nueva comunidad, inaugura la iglesia. Ahora, la pregunta es, queridos hermanos, ¿para qué? Si ya Dios había hecho una labor, Jesús había hecho una labor, ¿para qué la iglesia? Dice Juan capítulo 17, Señor, no los voy a sacar del mundo. No son del mundo, pero no los voy a sacar del mundo. Era necesario que ellos se quedaran ahí, fueran investidos del Espíritu Santo y se forma una nueva comunidad que para mí tiene doble función. Tiene una función hacia afuera, así como la labor que hace el Espíritu Santo, y tiene una función hacia adentro. Y se forma la iglesia, y como bien me lo dijeron por allí, ¿para qué? ¿Para qué se forma la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Cuál será hacia afuera?
hacia afuera, queridos hermanos, es que nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de proclamar el evangelio del reino. No somos iglesia para sentarnos bien cómodamente. No somos iglesia solamente para decir, bueno, voy el domingo a la iglesia. Venga los domingos y los días que haya culto. Pero hermano, no somos iglesia para eso. Somos iglesia para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿verdad? A su gloria. Y podemos decirle a la gente que no conoce al Señor que el Señor vive y el Señor les ama. Nosotros estamos llamados a proclamar la iglesia. Mire, cuando ellos le estaban preguntando antes que Jesús ascendiera en el capítulo 1, ellos estaban, Señor, sí, que ¿cuándo viene? Porque muchas veces tenemos nuestras expectativas humanas y queremos siempre como las cosas buenas para nosotros. Y el Señor le dice, a mí no me corresponde saber los tiempos. Lo que sí me corresponde es decirle a ustedes que cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder. Y serán testigos míos en Jerusalén, en Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, ¿dónde estamos ahora? ¿En qué lugar estamos? ¿Estamos en Samaria? ¿Estamos en Judea? ¿Estamos en Jerusalén? ¿Dónde estamos? Hermanos, estamos en Panamá, en Latinoamérica. ¿Sabe qué? Esa palabra los discípulos lo tuvieron en claro y comenzaron a predicar el evangelio. Y el evangelio ha sido predicado por la iglesia de Cristo y se ha hecho la misión y la misión seguirá. Pero si la iglesia no predica, ¿cómo creerán los que no le conocen? Tenemos poder, no para decir yo tengo el poder, estilo He-Man. Bueno, los que son de cierta edad me entienden. Los que no son de cierta edad dicen, no sé de qué está hablando ella. La cédula. No tenemos, yo tengo el poder. ¿Sabe? El poder que el Señor nos ha dado solamente será poder mientras sirva para glorificar al Señor. Solamente será poder mientras sirva para servir al Señor. Solamente será poder mientras sirva para proclamar las virtudes de aquel que nos ha salvado. Para eso es el poder de Dios, hermano. No es para sentir cosas nada más. No es para que haya más. Es para proclamar el nombre del Señor. Y ellos proclamaron el nombre del Señor. Esta es la misión de Dios. Y también se le ha llamado hoy día la misión del Espíritu Santo. Entonces, esa es nuestra misión. Hermano, preguntémonos si estamos compartiendo el evangelio con nuestras familias, si estamos compartiendo el evangelio con nuestros compañeros de trabajo, si estamos compartiendo el evangelio con nuestras amistades, si estamos compartiendo el evangelio con la gente. ¿Sabe? La misión Dei, que es la misión de Dios y ahora del Espíritu Santo, parece la misión perdida hoy día. La iglesia no está hablando de Cristo, no está hablando el mensaje del evangelio, no está proclamando. Y por eso necesitamos reconocer que el Espíritu Santo haga una obra en nosotros, porque en nosotros está el Espíritu Santo. ¿Qué significa ser iglesia, hermano? ¿Qué significa ser iglesia? Pues le tengo tal vez dos cosas controversiales, sin que me malinterprete. Iglesia no es el edificio en la cual ahorita nosotros estamos congregados. Este es el edificio que reúne la iglesia. Pero cuando nosotros salimos, la iglesia salió por ahí. Este es el edificio que reúne a la iglesia. La iglesia es usted. La iglesia es usted. Y por otro lado, hermano, ser iglesia no es venir a un culto y ya. Eso no es ser iglesia. Si los discípulos se hubieran quedado, bueno, ya estamos llenos del Espíritu Santo, nos reunimos entre nosotros y somos muy felices, somos una familia feliz, feliz, amén. No hubiera pasado nada. Y de hecho en un momento dado quisieron como estar así entre nosotros los judíos, y Dios permite que haya persecución y comienzan a caminar entonces hacia Samaria y hacia Antioquía y hacia otras ciudades que existían en aquel entonces. Porque la iglesia, su misión
o su función hacia afuera es proclamar la misión del evangelio del reino. Hermano, póngase como desafío. Yo lo he dicho aquí anteriormente, pero lo vuelvo a decir. Póngase como desafío, Señor, una vida, un discípulo tuyo quiero hacer este año. Y aquí hay más de 300 personas, seríamos 600. Una vida para ti, Señor. Una vida este año 2023. Quiero ganar un discípulo para ti. Una vida nada más. Una. Comienza a orar por esa persona. Comienza a orar por esa persona. Esa es la iglesia, queridos hermanos. Pero también hay una misión hacia adentro y de eso voy a hablar ahora antes que se me acabe el tiempo. Lo tercero que produce el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. El primero que era, ¿qué produjo el día de Pentecostés? Dígame, el que se está durmiendo. El nuevo comienzo, una nueva era. Segundo, ¿qué produce? Una nueva comunidad. Tercero, nuevos distintivos. Yo sí creo que estos ya eran distintivos de los discípulos de Jesús al caminar con Jesús, pero a la llegada del Espíritu Santo se comienza a producir o se enfatizan esos nuevos distintivos. Veamos esos distintivos, hermanos. Vaya conmigo, por favor. Primero, dice, así pues, los que hicieron caso de su mensaje. ¿Qué cosa es esto? Eso fue lo que hizo Pedro. ¿Qué cosa él hizo? Evangelizó, predicó, proclamó el mensaje y fueron bautizados. Y aquel día se agregaron a los creyentes unos 3,000 personas y eran fieles en conservar la enseñanza. Entonces se comenzó a enseñar, se comenzó a formar, se comenzó a discipular. Y la enseñanza no era cualquiera, era la enseñanza de los apóstoles. Y ellos enseñaban lo que Jesús había enseñado. Y luego también en compartir lo que tenían. Comenzaron a servirse unos a otros, hermanos. Comenzaron a ver que lo que yo tenía también era parte para el otro. Y además de eso, después dice, y se reúnen aquí a compartir el pan. Y ese pan era que realmente se reunían y hacían una comida. Porque usted sabe, hermano, usted no sabe cuánta teología se mueve alrededor de la mesa. Bueno, yo lo he visto, yo he tenido la oportunidad de ir a otras partes del mundo y si hay un lugar que convoca y que mueve es la comida. Y entonces ellos se reunían y hacían una comida que luego allí se partía el pan y eso es lo que se conoció después como la cena del Señor, recordando ese mandato de Jesús y perseveraban en la oración. Eché para atrás. ¿Okay? Y perseveraban en la oración, adoraban a Dios. Mire todos los distintivos de esta comunidad. Y yo los puse nuevamente aquí para que usted lo vea. Proclamaban el evangelio. Había unidad, había inclusión, había comunión. Enseñaban, había servicio, adoraban a Dios. Y lo último que usted ve ahí son unas palabras griegas para que se las lleve a su casa. He dicho varias hoy. Ayos, que es la palabra con que Jesús dijo, y vendrá otro igual a mí, ayos. Pero las últimas palabras es lo mismo que está arriba. Había querigma, que es proclamación. Había enseñanza, que es didaché. Había servicio, que es diaconía. Y había comunión, que es coinonía. ¿Sabía usted que estas fueron formas en cómo Jesús pastoreó? Jesús pastoreó con la querigma, Jesús pastoreó con la didache, Jesús pastoreó con la diaconía, Jesús pastoreó a través de la coinonía. Y eso deben ser distintivos de la iglesia del Señor. Esto es ser iglesia, hermano. Que entre nosotros pueda haber unidad, que entre nosotros haya enseñanza, que entre nosotros haya comunión. Y aquí voy a detenerme un poco porque hoy se está celebrando, entre otras cosas, se está promoviendo los grupos pequeños. Hace un momento había un anuncio de los grupos pequeños. Y quiero decirles ¿qué hay detrás de los grupos pequeños? Es una invitación para que nosotros podamos practicar la comunión. Yo quiero hacer un experimento en esta mañana.
Y yo quiero que usted le pregunte a alguien que esté cerca suyo, pero que usted no conozca tanto. Pregúntele, ¿cuántos tiempos tienes de asistir a casa de oración? Pregúntele, por favor. Alguien que usted no su esposo, su esposa, su hijo, no. Alguien que usted nada más le ve la cara, pero tal vez no habla con esa persona. Bien, hermanos, no sé, pero tal vez alguno se llevó la sorpresa de que, oye, yo nunca te había visto aquí. Pero a lo mejor el hermano le dijo, oye, yo tengo 5 años de venir a casa de oración. Yo tengo 2 años de estar en casa de oración. Y usted nunca a lo mejor le ha visto la cara. O peor, nunca a lo mejor le ha dirigido una palabra. Hay una misión hacia adentro. Hay distintivo que nosotros tenemos como iglesia, hermanos. Y muchas veces tenemos que reconocer que nos gana los valores que esta sociedad nos imprime. ¿Y cuál es uno de los valores que esta sociedad nos imprime? El individualismo. Entonces cada uno por su lado y cada uno en su isla, y nadie se meta en mi isla. Hermano, eso no es ser iglesia. Eso no es ser iglesia. No podemos traer ese individualismo que la sociedad quiere que nosotros practiquemos. Por otro lado, hermanos, es importante que nosotros sepamos la importancia, valga la redundancia, de la comunión dentro de la iglesia. Decía John Stott que hay 3 cosas que el ser humano anhela: sentido de identidad, sentido de trascendencia y el tercero, sentido de pertenencia. Hermano, cuando no nos sentimos que hay pertenencia, no nos sentimos parte de, nada va a comenzar a pasar en nuestra comunión con las demás personas. Cuando yo no me tengo la camiseta de COC y entiendo que esta es una comunidad de hombres y mujeres, nada va a pasar. Es triste llegar un domingo a la iglesia, recibir la palabra, oramos y salir volando por allí, sin ni siquiera tratar de hacer comunión unos con los otros. Eso es pecado. Porque sabemos lo bueno y no lo estamos haciendo. No se trata si él me habla o no me habla. Hermano, es tu hermano, tu hermana. Entonces háblale tú. Acércate. Yo participé en una actividad hace años, hace meses, hace semanas atrás, y decía la organizadora, yo estuve aquí en esta iglesia por varios años, no me acuerdo exactamente los años, voy a poner que eran 3, pero yo creo que eran 5 años, gracias, sin tener comunión con los hermanos. 5 años. ¿Usted cree que los discípulos vivían así? Entonces, hermanos, en una iglesia tan grande como esta, ¿cuál es una alternativa? Sea parte de un grupo pequeño, para que por lo menos con ese grupo usted tenga comunión. Porque es cierto, tal vez no puedo tener comunión con los 800, con los 1000, pero sí puedo tener esa comunión con ese grupo pequeño. No estés solo, no estés solo. Esta es la iglesia de Cristo. Dios la ha creado, la ha diseñado para transformarnos a través del Espíritu Santo y para ser una familia. Hermano, a través de la iglesia, yo no crecí con abuelos y a través de la iglesia Dios me regaló abuelos. Porque la iglesia también se convierte en una familia. Y a través de la iglesia me ha regalado hermanos, más hermanos a veces que mis propios hermanos. Hay una invitación. Si en ti está el Espíritu Santo, si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, si estamos llenos del Espíritu Santo, a vivir en comunión, a buscar la comunión. Y yo voy a terminar porque ya se me acabó el tiempo. Mire,
en la Biblia, otra palabra griega para que usted se lleve. Ay, esa no se ve bien. Pero la palabra que usó Jesús y usan algunos apóstoles muchas veces, hay 47 veces que se usa la palabra alelón, no alelao, alelón. Y alelón significa el ministerio unos hacia otros. Es decir, en la Biblia usted va a encontrar, en el Nuevo Testamento sobre todo, 47 veces que dice amarse unos a otros, animarse unos a otros, pastorearse unos a otros, tolerarse unos a otros, alentarse unos a otros, cargarse unos a otros, aconsejar unos a otros, perdonarse unos a otros, servir unos a otros, exhortarse unos a otros. Porque nosotros somos una comunidad de la gracia, somos una comunidad del Espíritu Santo y estamos llamados a comunión unos con otros, unos con otros. Entonces, querido hermano, ¿qué significa ser iglesia para ti? ¿Qué distintivos nosotros queremos tener como iglesia? Que sean los distintivos que el Espíritu Santo promueve. Quiero terminar entonces diciendo lo siguiente: como iglesia debemos hacer la diferencia, porque en nosotros está el Espíritu Santo. Haciendo conclusiones, porque a veces podemos escuchar mucho, pero yo quiero concluir, para que si alguien te pregunta, oye, ¿de qué habló la hermana? Si usted dice del Espíritu Santo, porque, o sea, pues, eso es tan general. Pero si usted dice algo específico con relación a lo que yo dije del Espíritu Santo, entonces sí, que la llegada del Espíritu Santo produjo tres cosas. Una nueva era, la era del Espíritu en la cual todavía estamos. Una nueva comunidad que es la iglesia que comenzó y sigue todavía vigente en los días de hoy. Y nuevos distintivos que estamos llamados a vivir. Que la obra del Espíritu Santo, nosotros como iglesia, como una comunidad, tenemos una misión hacia afuera, proclamar el mensaje del reino, pero también una misión adentro, ser comunidad, servirnos unos a otros, amarnos unos a otros. Y por otro lado, la espiritualidad cristiana es personal, pero también es comunitaria. Y el propósito es transformación. Transformación. Te dejo estas preguntas para reflexionar, para que te las lleves a tu casa. ¿Cómo vives hoy tú la experiencia del Pentecostés? Que en resumen es la experiencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cómo vives tú tu experiencia con el Espíritu Santo? Segundo, para que reflexiones, ¿qué disciplinas espirituales estás cultivando, estás desarrollando para mantener esa vitalidad y llenura del Espíritu Santo? Hay muchas. Sobre todo la oración, la lectura y el estudio de la palabra, la comunión unos con otros. Eso es parte también de una disciplina. Entonces, ¿qué disciplinas? Y lo tercero, ¿cómo puedes tú contribuir en esta comunidad de fe a que la iglesia crezca en su labor misionera de proclamar el mensaje, pero también en su labor interna, su misión interna de ser comunidad? Que Dios nos ayude, pero sabe que aquí está el Espíritu Santo. ¿Cómo no nos va a ayudar?